Queridos amigos, estamos iniciando con Yande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos con este segundo libro de Samuel, capítulo 13, que estamos comenzando el versículo 1, y ahora pasamos hoy al versículo 2. Tiempo después aconteció lo siguiente: Absalón, hijo de David, tenía una hermana muy hermosa llamada Tamar, y Amón, otro hijo de David, se enamoró de ella. El versículo 2, que es de nuestro estudio del día de hoy, Amón estaba tan apasionado, que cayó enfermo de amor por su hermana. Como ella era virgen, Amón pensaba que sería imposible acercarse a ella. Bueno, esta es la situación, queridos amigos. Recordemos cuál fue el pecado de David, un pecado de desorden del Ahab, es decir, de un amor del famoso Targui, ¿verdad? De esa persona que no se controla, descontrolada. Y aquí te habla de un amor desenfrenado. Y por ahí te digo, estaba tan apasionado que cayó incluso enfermo de Ahab, es decir, de amor por su hermana. Como ella era virgen, Amón pensaba que sería imposible acercarse a ella. Queridos amigos, el contexto bíblico introduce la tensión ya dramática, ¿verdad? Aquí estamos introduciendo en esa tensión dramática que después estallará en uno de los episodios más oscuros de la casa de David. Iba a formar también una situación con Ayeba. Uno de los episodios más oscuros de la casa de David. Ahora, tras el contexto del capítulo anterior que nosotros leímos, el capítulo 12, Natán ya había anunciado que iba a llegar. Dentro de tu propio hogar, o de la Ibaía. Así es que aquí está comenzando a cumplirse lo que Dios le había dicho a David por boca de Natán. Sobre tu propia casa caerá las consecuencias de tu pecado. Queridos amigos, esto también es importante, ni que ya pensar como algo mágico, sino que en la reflexión del autor sagrado en esta narración, nos quiere mostrar que las consecuencias del pecado peñan de ella por la ibaía, se la tuaina, se la arujin, lleva. Pero la mal ejemplo ameno, que tengo entonces las consecuencias de ese pecado, va a repercutir y será peor. Como es justamente a ella ahí, PTI, la era de 19 años, oyuca la ituave, 42, 43 años, se con la caray, la ituave oyuca, o a cuchilla, allí. Entonces, consecuencias. Los dos dicen que estaban tomados, chinqui, bueno, pero ese mitad, ¿y dónde aprendió a tomar? Y si los dos estaban tomados, quiere decir que también, sin querer juzgar, ¿verdad? Pero pega con la gente de realidad, con la gente ya es ahí. Tu cheite trataremos con mi y quién sabe qué discusión, o sea, de que el papá le habrá dicho algo al hijo, de hoy se va a poseer, de pean de amor, o si no al revés, y posible y tú ni porque no hay cual, y me garrote ahí supe, y yaje y supe, o si no hay yaje entero estea. A ver, entonces, hoy con la trifulca. Se dan cuenta, queridos amigos, que es muy importante lo que nosotros leemos. Cuando tiene un libro, histórico, le llamamos así, porque nos hace entrar en una realidad. Peñandella Huerecoa, Peñandero Puebe, Peñandella Jeshae. Por eso que la iglesia, ¿verdad?, cuando habla, y ahora justamente los obispos en cada cupé hablaron demasiado claramente con esa carta pastora. Y pone ahí tereingolas y obvio. Hoy llegando entonces la ombotila ya pisa, ombotila esa, ombotila cuando ya veo abrirla y yuro. Oye, emagato, imagato, hapen oíamos. Porque naña enduse, pantalla, entonces ya ñe vendea, ña de la pichacuera, hoy me da, sin querer verdaderamente escuchar esa corrección. La palabra de Dios está para justamente corregir, dice, nuestro camino, queridos amigos. Ñañe muy mina gente lo esté allá, pues, Anila de corrupto, porque esa es la corrupción espiritual, esa es la corrupción de nuestra propia humanidad, la corrupción del hombre, queridos amigos, es esa incapacidad de mirar y de tener
conciencia. Tener esa conciencia, queridos amigos, que nos introduce dentro de nosotros mismos. Yaguapuña, mañana, en tuya calculado, pero peña, pero entonces yaguataya, por la mía. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Gran rifa de fin de año para el 30 de diciembre. Vísperas ya del año próximo que se inicia. Gran rifa de Yarañe. Todos están invitados a participar y a colaborar con el primer canal católico del Paraguay. Martes 30 de diciembre sorteamos 30 hermosos premios. Los 15 primeros premios son en efectivo. El primero es 10 millones de guaraníes. Y luego otros 15 premios también, queridos amigos, que serán de electrodomésticos. 30 premios maravillosos por tan solo 10.000 guaraníes. Vamos a transmitirlo en vivo y en directo por nuestro canal el martes 30 de diciembre a las 21 horas. Ayúdenos a evangelizar por los medios de comunicación. Ñande Yarañe, primer canal católico del Paraguay. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, capítulo 13, el versículo 3. Pero Amón tenía un amigo llamado Jonadab, hijo de Simá, hermano de David, que era muy astuto. Queridos amigos, nuestro contexto histórico de este versículo 3, en la corte de David, existían múltiples personajes muy influyentes alrededor de los hijos del rey. Ya siempre voy. Oye, como un tutor, ¿verdad? Entonces, claro, como eran los tutores, se encariñaban mucho también. Y entonces, esta política interna se tejía no solo con autoridad formal, sino también con alianzas privadas, familiares, personales. ¿Y por qué? Porque yo he agrupado. Ya yo cuavo y terei. Mi hijo, llama a mi hijo. Y entonces el otro le respeta también. El que le hizo crecer, el que le aconsejó siempre. Y entonces por aquí vienen después las situaciones de corrupción. Apealo y cotas y negocios. Entonces mucha atención porque son alianzas privadas, alianzas familiares de acuerdo a nuestra conveniencia. Upeago la ñandella ea, apeago la obispo cueras y añandeina a través de su carta pastoral de este año, ¿verdad? Y por ahí te digo, y hay que leer y hay que entender. Pero no tenemos que leer con fanatismo. Vamos a leer como leyendo cualquiera de los libros de la palabra de Dios, porque es una reflexión justamente sobre la palabra de Dios. Es una reflexión sobre los valores que la Biblia nos transmite, ¿verdad? La Biblia nos transmite esto, lo mismo, pero de una manera ahora aplicada a nuestra realidad. Después de evaluar, ¿ustedes qué piensan que hacían los profetas? Los profetas lo primero que hacían era mirar, conocer cuál es la realidad, va a ir con la problema, va a ir con la no imponaña en año de usted. A ver, venían de obispo, cuál de 7 puntos. Nos habla primero de la política, nos habla luego de la educación, nos habla luego de la economía, a pesar. 7 puntos nos habla de la salud. O sea, es un diagnóstico. Yo creo que profesionalmente cualquier médico que te hace un diagnóstico, un clínico, este es como un clínico que comienza a mirar la realidad. Y después, una vez que mira la realidad, te va a decir, peala ne pojánsela, pean de uda, pean de yapo, Entonces, upebe y catúa lleva la peña ne cangüe. Entonces, llamo puata. Diga, tú la ñane cangüe. Llamo un burriga. Por eso, queridos amigos, aquí, Jonadab pertenece a este círculo de la casa real por ser hijo de Shimá, hermano de David, lo cual lo convierte en una figura con legitimidad familiar y alta influencia. Ahí está la influencia. Históricamente, este versículo muestra cómo la monarquía davídica vivía un momento de fragilidad interna después del pecado de David con Betsabé.
Es decir, la consecuencia de nuestros pecados después tiene una fuerza tremenda, ¿verdad? ¿Dónde? Y justamente sobre nuestra vida, sobre nuestra familia. Yandeña mañana ya esañas en duda opi, entonces ya puede ver yandeñas en duda ya sabe yandero gaplupe. Esto sugiere, esta narrativa, lo que estamos viendo, que la casa real ya estaba marcada por tensiones, quiere decir que ya había intrigas, que ya había deterioro moral, y eso es lo que habíamos dicho ya y habíamos visto en el mismo rey David, ¿verdad? Hay un deterioro. Entonces cae en esa tentación, cae con la mujer de Urías. Y así la Escritura presenta también la astucia, la sagacidad, presenta su astucia. Y eso se dice ormá, la sagacidad. Ahora, como el tipo de sabiduría que en la historia antigua se asociaba a consejeros peligrosos capaces de transformar un conflicto privado en una crisis nacional. Conflicto privado en una crisis nacional. Esto también es importante mirar y ver un poco, porque upea la ñane consecuencia ñande ñanduta de acuerdo amba eva la yepa, porque esa crisis nacional proviene de un conflicto familiar, de un conflicto en un grupo mucho más pequeño, pero después que se convierte ahí en un conflicto nacional. Con respecto a lo cultural y antropológico, los amigos del príncipe tenían siempre una enorme responsabilidad moral. Ahora tiene responsabilidad moral, tal cual, pues influirían en la educación ética de la familia, en una relación ética, pero de toda la comunidad. Da eku señón de ina lleva la ñamindu uta se la igual se la peamos y lo otro salvaje y se puede ver la se comunidad la se loga pube cada uno salvaje y porque no endusei do estudiasei do guapesei oñamindu umi lleva sobre el camino de la justicia, porque esto es humanidad, queridos amigos. Yo no sé, hay algunos que, no somos los teólogos, no tú y yo veo el asunto que se hacen opinólogos, ¿verdad? Opinólogos de la Biblia, opinólogos de la religión. Hombre, esa es la cátedra. Yo una vez ando en mi canal, pero dicen cualquier virore, ¿verdad? Cualquier virore, dicen. ¿Pero por qué? Porque son opinólogos. Te habla luego como si fuese que estuviese en la cátedra de San Pedro hablando, ¿verdad? Pero que no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver. ¿Por qué? Porque hay una mala interpretación de lo que están diciendo. Están diciendo cualquier viroreí, ¿verdad? Entonces, recordemos que todo lo que es educación es lo que influye en la vida del hombre, lo que influye en la vida de la comunidad. Y por lo tanto aquí Jonadab lo que está haciendo es encarnar al mal consejero. El mal consejero, queridos amigos, es el que va a llevar a un mal camino después también a toda la comunidad. Entonces, la figura recurrente en la antropología bíblica, aquel que en lugar de corregir la pasión, alimenta y la estructura. Ustedes piensan, queridos amigos, que estas religiones, alguien se levantó un día y escribió ahí y ya está ya. No. Así como también yo sé que todas esas cartas pastorales, etcétera, están en el añamiento de dividir, poner bien, hasta es lindo porque hasta el número bíblico es 7 puntos, ¿verdad? El número 7 quiere decir la perfección. Es que ahí está agotado todo, pero por lo menos de 7 puntos, pero allá es interesante. Entonces, todo esto, queridos amigos, también influye en la vida del hombre si es que nosotros no miramos profundamente lo que Dios nos pide como camino para cambiar. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, apoyemos
al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el libro de Samuel, segundo libro de Samuel, Yahuero Guataina, Yahabayambe Catube, y aquí entendemos lo que nos ofrece, ¿verdad?, el autor sagrado, diciendo, él le preguntó a Amón, príncipe, ¿por qué estás cada día más abatido? ¿Por qué no me cuentas lo que te pasa? Amón le respondió, estoy enamorado de Tamar, hermana de mi hermano Absalón. Y entonces aquí le va a contar, le cuenta. Y justamente decíamos, le está contando a una persona tóxica. Hay algunas palabras claves. Primero, luego que le encuentra deprimido, dice. Le encuentra deprimido, decaído. Atzav en hebreo expresa un dolor interior, queridos amigos. El dolor interior. Atzav. Mezcla la tristeza, agitación y angustia. Mezcla entonces tristeza, mezcla agitación y mezcla una angustia moral. No es solo entonces estar triste, ¿verdad?, sino experimentar un desorden del alma que afecta al cuerpo. Aquí hay un desorden tremendo, queridos amigos, pero que afecta también el cuerpo, no solamente el alma, sino que también el cuerpo. Ahora, dentro de nuestra exégesis, Atzav revela que Amón está atrapado en un conflicto interno de tristeza que no proviene de una injusticia sufrida, no es una injusticia externa, da ego lleva a oye ya píjese una injusticia, sino que es un deseo prohibido que lo consume desde dentro, es decir, desde adentro le está saliendo. Entre comillas vamos a decir, queridos amigos, esta injusticia que le pasa a él es un deseo prohibido. Apea la séndica tuya hina lleva la agüero guata, no se encamina. Apea la ya por vaya se agüero de depresión y vaya. Aquí nosotros en este texto bíblico utilizamos este verbo, pero para describir dolores que nacen de una ruptura con la voluntad de Dios. Entonces, vea la famosa onda darecoy pepe agua do guapi lleva la se conasome do guapi la se ave vea la agua. Entonces nos sentimos en esa angustia verdadera y así ese dolor que nace de una ruptura, en este caso es una ruptura, queridos amigos, con nuestra propia conciencia. Upea con la de problema. La conciencia es nuestro, entre comillas, nuestro superego. A la superego, veis la añade de policía. Va el significado de el policía. Policía pues es aquel que resguarda el orden. Pean la policía. Resguarda el orden. Es decir, tu superego lo que está resguardando es tu conciencia. Pe iba es indelante de conciencia y no pea o iba ahí. Pea será de ella, pues, pean de transgredir. Reasalan el semáforo rojo, pean de ella, pues. Pea será oñiva ahí. Pean diga tu dere y puruana. Entonces, plan de, plan de registro de coanen, y pueden de coima, apes. De transgredir, neme, antilan de lupe, ruta de rejón, etc. Bueno, todo lo que vos quieras. En Moilan, ejemplo. Entonces, el policía, queridos amigos, es el que te resguarda a vos, ¿entendiste? Entonces está actuando como ese policía. Y cuando vamos en contra de Dios, a Pepe de por ejemplo, la agua, porque la conciencia hoy es de será y pendere ya poa, pero ahí. Y la conciencia te lo dice enseguida. No hace falta estar esperando que alguien venga a decirte, ¿verdad? Entonces Amón, aquí en esta relación que tenemos, el Atzav, no es purificador, ¿verdad?, sino degenerativo.
El asaf, entonces, con este significado de decaído, deprimido, me andan de purificar y me ve al revés. Eso nos lleva al sufrimiento. Nos conduce, queridos amigos, a una situación difícil que incluso nos manipula interiormente. Nos manipula interiormente y nos lleva hacia el pecado. Hay otra palabra clave, queridos amigos, que es lo que le está pasando a él. Dice, estoy apasionado, estoy enamorado. Aña enamorada y te oí la hermana, que es de otra madre, evidentemente, ¿verdad? Y por eso que es hermana de Absalón. A ver, quema ahí la palabra Absalón, el nombre de Absalón, porque iba y vete en la situación. Pero todavía ya te va poniendo. A ver, ahí, ¿qué ante la historia de Amón y Tamar? Sino que Amón, Tamar y su hermano de Tamar, que es Absalón, porque Utainala iba ahí, ella y él está enamorado. Ahab, ya vea la hebreo, ve. Y la idea de amar en hebreo, Ahab, no significa amor verdadero, ¿verdad? Sino apego posesivo. Aquí, por lo menos en este contexto. Estoy apegado, pero de una manera posesiva. El amor es ciego y yaguainaba. Estoy realmente ahí que no puedo y no sé qué voy a hacer. Entonces, de cierta manera, Ahabá, por ejemplo, mi amor, my love, ¿verdad? Puede significar un amor auténtico. Pero aquí lo que el autor sagrado nos quiere mostrar es en una forma irónica. Amón llama amor en realidad a un deseo deformado. ¿Vea? Hay amor verdaderamente. ¿Vea? Deseo posesivo la agüerecoa. Entonces el verdadero amor es relacional siempre, es oblativo, es orientado hacia el bien, hacia la otra persona, la caridad, el amor, shahecabe y ponable, será pisabe guanayeva. Pero Ahab aquí entonces puede describir directamente ese amor idolátrico, ese amor de pasiones corruptas. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, capítulo 13, versículo 5. Entonces, aquí, queridos amigos, cuando le dice Jonadab, le propuso, acuéstate en tu cama y fíngete enfermo. Cuando tu padre venga a verte, dile, permite que mi hermana Tamar venga a darme de comer, que prepare la comida delante de mí. Comeré lo que ella me sirva. Bueno, aquí hay dos palabras claves. Primero, la palabra engaño, ¿verdad? Ese es el famoso, se dice sheker. Sheker quiere decir entonces engaño. Y luego el arum, que ya vimos en otra oportunidad, que quiere decir, queridos amigos, simplemente esa dimensión que es de la astucia, pero una astucia corrupta. Astucia corrupta. Y le he traído, astucia corrupta. Entonces comenzamos con el sheker, que no significa simplemente una mentira, sino que implica una distorsión calculada de la realidad con finalidad destructiva. Queridos amigos, es una distorsión calculada de la realidad con finalidad destructiva. Por eso yo digo, queridos amigos, este libro que es un libro político y principalmente para político. ¿En qué sentido? En el sentido todo aquel que tiene una misión especial, o como papá, como mamá, como sacerdote, como obispo, de goneína al frente de tu comunidad. Vos tenés que dirigir, ¿entendiste? Entonces, atención, que podemos simplemente mentir, distorsionar, pero de una manera calculada también podemos distorsionar. Pero la finalidad será una finalidad destructiva, porque va a destruir tu comunidad, va a destruir tu parroquia, tu iglesia, tu gente. La Escritura usa esta palabra para describir aquello que corrompe el
orden moral desde adentro, queridos amigos. Desde adentro se corrompe, desde adentro se va rompiendo. El sheker se manifiesta como estrategia. Jonadab no solo sugiere mentir, sino que organizar la mentira como un marco ritual. O planifica Baitenia. Es una cuestión, una mentira, el sheker planificado, ¿verdad? Y luego la enfermedad, el jalá, para activar también obligaciones paternas, es decir, le está mintiendo porque sabe que detrás de esta mentira hay obligaciones de parte del papá. Como es un estado familiar, al mismo tiempo me ayude lo que está necesitando. Entonces la mentira desconstruye la identidad relacional del ser humano. Desconstruye la identidad relacional del ser humano. ¿Por qué, queridos amigos? Y porque después ya no hay confianza. Monseñor Ricardo Valenzuela justamente dijo eso, ¿verdad?, allí en su homilía, que la desconfianza es lo que te lleva a la desconfianza, pero tantas mentiritas. Ya digo, Jay el pastor mentiroso, ¿se acuerdan también de eso? Ya digo, tan vaya de cosas sobre esto. Está con se no hay cueña de banda ya haya y la escuela ven añas en duya con a la de maestra escuela y cueña de añan de ciñan de abuelo mía. El pastor mentiroso era lobo. Entonces peite toda la ciudad. A ver, puca ese cabejo, a ver, botada de ciudad. Segunda vez, tercera vez, ojos palomitas, con palo, machete, todo, yucán, para ayudarle a este pastorcito. Mentiroso había sido. A ver, o sea, porque ahí llega a una en serio la loba, a ver, mando joven, ¿viste? Desconstruye la identidad relacional. Y luego el arum, que es un término en esta doble dimensión de la Biblia, significa prudencia sabia, pero al mismo tiempo también significa una tragedia moral. ¿Por qué es una tragedia moral? Porque es una astucia corrupta. Es una astucia corrupta. Yo puedo ser astuto, como Jesús dice, sean astutos como serpientes y gañas de arum, pero en un sentido positivo. Es decir, estar atentos. Pero no de una manera corrupta, ¿verdad? Inteligencia sin amor, cálculo sin ética, ¿entiendes? O destruir página la de realidad. Y aquí este personaje, Jonadab, que no tiene ética, muy arrún, muy astuto este hombre, lo cual en contexto implica capacidad de manipular los impulsos ajenos, es decir, de este muchacho de Amón. Y así comienza a estructurar estrategias de pecado. Queridos amigos, como enseñanza, recordemos en primer lugar, el mal comienza con consejos torcidos. Así que ya en Duque, el mal siempre va a comenzar con consejos torcidos. Añadió vean ayer con la arrum, la sabiduría, pero en el sentido positivo, ¿verdad? En el sentido positivo. Porque el mal siempre va a comenzar, decíamos, con consejos torcidos. Ani y andera satibia. Una segunda enseñanza es que la manipulación de la vulnerabilidad física, emocional o social sigue siendo una de las armas más potentes del pecado. La vulnerabilidad, queridos amigos. La manipulación, es decir, manipulan nuestras necesidades. Díganme, queridos amigos, si esto no es cierto en nuestra realidad. Nos manipulan las necesidades del pobre, las necesidades del sediento, ya manipula, pero a favor nuestro. Una tercera enseñanza es que la familia, lugar de protección, puede también convertirse en lugar de daño cuando el corazón humano no es gobernado por la verdad y la justicia. Es decir, Sheipuru, de los elementos de relación de familia, pero allá aprovecha Hanwa, allá aprovecha la Shesir, allá aprovecha la Shetuare, allá aprovecha la hermanos cuera, se va a poseer, se allá poseer las cosas, entonces allá aprovecha. Entonces siempre atención, que la familia, que es lugar de protección, pero para una ayuda mutua, sin embargo, se puede convertir en un lugar de daño, no solo para mí, porque me estoy aprovechando de, sino que también destruyo al mismo contexto comunitario de la familia. Amoñona y no va la familia, cuera lleva, la hermano cuera, la sí, la cerú, entonces hoy ni desastre, lo llevi pánica, todo iro, yupe lleva.
Después, queridos amigos, las estructuras de autoridad pueden ser instrumentalizadas también por quienes buscan satisfacer su deseo a costa del otro. Ahí está, instrumentalizada, queridos amigos. Todas las instituciones instrumentalizadas en favor de mi provecho. She abelaya provechaena. A she ayapota la she. Aicotea. A la she aipota. Queridos amigos, el problema es que cuando nosotros comenzamos a instrumentalizar algo y después tenemos que hacerlo y hacerlo y hacerlo, diga tú ya pues, porque llega un momento en el cual que ya pues, entonces o en contra, ¿entendiste? Por eso es que el que va asumiendo poderes quiere más y quiere atornillarse, ¿verdad? Porque las estructuras de autoridad instrumentalizadas siempre están buscando satisfacer su propia necesidad a costa del otro. Pero apenas, queridos amigos, sale esa presión, no hay más posibilidad porque se te cortó el chorro ya, ahí te quiero ver, ahí te quiero ver. Y por último, queridos amigos, como enseñanza, es que el engaño es siempre preludio del abuso. El engaño es siempre preludio del abuso. De pues no ya le abusamos, porque te vas y le entusiasmas o le estás engañando. Es el preludio, pero como te diste cuenta que te funcionó, después ya comenzás a abusar. Y después te funcionó una vez, y te funcionó dos veces, y después ya tenés el poder, y después ya tenés todo lo que vos querés y haces lo que querés. Con los demás y con tus ideas, ¿verdad? Que simplemente están buscando proteger de acuerdo a tus necesidades y tu provecho. Queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañé, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañé con el Padre Víctor Luis Cabañas.